Bueno, entonces con relación a la mora, decimos que es la situación jurídica que se presenta si el deudor retrasa el cumplimiento de la obligación por causa que le es imputable a él y hay requerimiento del acreedor para exigirle el pago. El retraso más el requerimiento nos da la mora. El incumplimiento inimputable, el caso fortuito. ¿Qué es lo que es el caso fortuito? Como concepto decimos que el caso fortuito es aquel hecho que no ha podido preverse o que previsto no ha podido ser evitado. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la compra de la uva. Yo le compro a un viñatero que me venda la cosecha de su uva, de la vendimia que se va a dar en el año que viene, en el año 2021. Resulta que unos meses antes de la cosecha cae granizo, cae una tormenta granicera y destruye la cosecha que me tenía que entregar el viñatero. Como esa destrucción de la cosa se ha producido por un hecho que no ha podido preverse o que si se previó no se pudo evitar por un caso fortuito, la obligación en ese caso queda extinguida y él no va a estar obligado a entregarme a mí esa cosecha que se ha perdido. En estos casos el deudor, como principio general, quedará eximido de su obligación con relación al acreedor. Ahora, ese es el principio general. Hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? El artículo 1730 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que el deudor responderá, a pesar de este caso fortuito, cuando el deudor se encontrara en mora. Por ejemplo, me tenía que entregar la cosecha en marzo y estamos en mayo y no me la entregó y cae la tormenta granicera en mayo. ¿Estaba en mora? Sí. Entonces, lo mismo va a tener que responder. O cuando se haya comprometido a responder a igual lo mismo que si se hubiese producido el caso fortuito. Por ejemplo, en el contrato se establece que él me va a entregar esa cantidad de uva o el equivalente en dinero en el caso de que se haya producido la pérdida por una inclemencia climática. Teoría de la imprevisión. El artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice, ¿qué es lo que es la teoría de la imprevisión? Si en un contrato conmutativo la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por causas extraordinarias que alteran las condiciones que existían al tiempo de la celebración del contrato, siempre tienen que ser extraordinarias esas causales y ajenas a la voluntad de las partes, tienen derecho las partes a plantear extrajudicialmente o judicialmente, ya sea la extinción, la resolución total o parcial del contrato o la adecuación de sus cláusulas. Bueno, a ver, ¿cómo se entiende esto? ¿Qué es lo que es la teoría de la imprevisión? Es la facultad de poder rescindir un contrato o ajustar las cláusulas de ese contrato cuando, por circunstancias ajenas a las partes y de extraordinarias, la prestación que tienen que cumplir las partes se torna excesivamente onerosa. Por ejemplo, supongamos que hay una devaluación que en este país ocurre, a lo largo de los años ocurre regularmente. Supongamos que yo contrato con una agencia, con una empresa que se desarrolla banquetes y fiestas, contrato un salón y un servicio para un cumpleaños de 15 o para un casamiento. Y resulta que cuando yo cierro un contrato a un precio determinado, es decir, bueno, el valor de la tarjeta va a ser de tantos pesos, que es lo que calcula el empresario que le alcanza para pagar los insumos y tener su ganancia. Supongamos que en el momento en que se contrató el dólar, que es un precio de referencia, lamentablemente en la Argentina, es de tantos pesos por dólar, y resulta que por una devaluación del Estado el dólar se va al triple del valor, en ese caso el empresario podrá plantear
la teoría de la imprevisión y decir, mire, por causas extraordinarias que no dependen de mí, ajenas a mí, me es imposible poder cumplirle con lo que yo me comprometí al valor del precio de esa tarjeta originario. Entonces, o reajustamos el monto de la tarjeta, usted me paga una proporción mayor, o tenemos que resolver el contrato. Eso es la teoría de la imprevisión. Después tenemos las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos. Delito y cuasi delito. ¿Cuándo hay delito? Cuando se genera un daño patrimonial, porque estamos hablando del delito civil, no del delito del derecho penal, un daño patrimonial a otro, con la intención del sujeto que causó el daño de querer causar ese daño. En cambio, hay cuasi delito cuando se causa un daño a otro, pero sin intención. Hay culpa, no hay dolo. Responsabilidad, fundamentos del deber de reparar, requisitos para que proceda la acción de daños y perjuicios. Para que proceda la acción de daños y perjuicios, que por ejemplo yo pueda reclamarle a otra persona que me indemnice por el daño que me ha causado, ejemplo típico, un accidente de tránsito, un auto choca a otro, se tienen que dar estos 5 elementos para que el juez le haga lugar a esa demanda y ordene esa indemnización. Tiene que haber una acción u omisión. En el ejemplo del choque de 2 autos, un auto choca a otro. Hay una acción, que es la acción de la conducción que hizo que un auto embistiera a otro. Esa acción u omisión, el no hacer algo, tiene que ser antijurídico, o sea, tiene que ser contrario a la ley. Antijurídico es contrario a una ley, a un decreto, a una ordenanza, a una reglamentación. Esa acción antijurídica tiene que producir un daño, porque, por ejemplo, si yo venía en contramano y toco el auto de otra persona, pero no le causo un daño porque no se le avería el auto ni le causo ningún tipo de daño, no se configuraría la obligación de reparar. Entonces, tiene que haber una acción u omisión, tiene que ser antijurídica, tiene que producir un daño, tiene que haber una relación de causalidad entre el hecho y el daño. Porque supongamos que yo iba en contramano, había un auto estacionado y logré esquivarlo y no lo toqué, y resulta que el auto se le produce un daño porque del árbol le cae una rama, a ese auto se le ha producido un daño, pero no ha sido consecuencia de la relación de causalidad mía, porque si bien yo pasé por al lado, no lo toqué. Y tiene que ser imputable. ¿Qué quiere decir que sea imputable? Tiene que ser imputable al autor de ese hecho, de esa acción o de esa omisión antijurídica, ya sea a título de dolo, si hay intención de dañar, o a título de culpa, si no hay intención, pero lo mismo produce un daño, ya sea que haya delito o que haya cuasi delito.